Bien, pues qué bueno, hermanos, que decidieron levantarse temprano, ¿sí? Algunos todavía con la cara hinchada, me incluyo. No, sí, estoy ya. Qué bueno, hermanos, que tomaron el tiempo y la determinación de venir, ¿sí? Pues bueno, vamos a continuar con las lecciones que estamos viendo en esta serie que estamos llevando de Escuela Bíblica. Y el día de hoy veremos el tema Hablando con Dios, ¿sí? Hablando con Dios es el tema del día de hoy. Les pido que tengan su Biblia lista, su dispositivo, porque les voy a pedir su ayuda, ¿no? Para que no se duerman, ¿sí? Para que no se duerman y me ayuden a leer unos pasajes. Bien, pues vamos a comenzar orando, ¿qué le parece? ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias porque nos das un día más, Señor, y queremos, Dios, estar, Señor, con oídos atentos, con oídos prestos, Señor, a escuchar tu palabra, Dios, y ser transformados por ella. Ayúdame, Señor, dame la gracia para poder hablar el mensaje a mis hermanos y pueda quedar con claridad el mensaje en este día. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas capciosas, ¿no? ¿La primer amor? A ver, ¿verdadero o falso? Usted me dice, ¿no? Para orar, ¿es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? ¿Verdadero o falso? Bueno, y en ese es importante, ¿no? No es un método, no es una regla o una ley que así tiene que ser, ¿no? Pero hacerlo de esta manera, pues es muy bueno, ¿sí? De rodillas, ¿sí? De aquí en la congregación, en casa, donde sea, ¿sí? Es importante hacerlo. Vamos con la número 2. Dice, ¿puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Alguien ayúdeme con Salmos, capítulo 6, versículo 9, por favor. Salmo 6, versículo 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Ok, ¿qué dice la palabra? ¿Jehová qué? Ha oído mi ruego. ¿Y a qué? Y ha recibido oración. Entonces, ¿podemos orar con confianza y saber que Dios nos oye y nos contestará? Sí, sí es cierto. ¿Okay? Ahora, aunque la respuesta puede tardar, ¿no? No está, nunca dice, en tantos días te doy respuesta, ¿no? Pero promete una respuesta el Señor. La siguiente, por favor. ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Es falso. Mire, aunque parezca cómico, hermanos, aunque parece chiste, ¿no? Pero esa es la realidad de muchos. Sí. Se enfrían en esta área de su vida espiritual. Alguien, por favor, ayúdeme con Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuál es la primera palabra? Perseverar, ¿no? Perseverando en la oración. ¿Y qué es perseverar? Una actitud constante, ¿sí? De continuo.
¿sí? No ocasionalmente, ¿sí? No ocasionalmente. Siguiente, por favor. Quiero iniciar con esta frase, que es una muy buena frase de Charles Spurgeon, que dice: debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, ¿sí? Porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. O sea, querramos o no querramos, tenemos que orar, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. ¿Qué es la oración? Bueno, la realidad es que, como tal, no encontré una definición oficial, ¿sí? Porque creo que no la hay como tal, una definición oficial. Pero encontré unos significados que apuntan, obviamente los encontré en un diccionario bíblico, que apuntan a lo mismo, y es la comunicación, ¿sí? Aunque, miren, no vamos a desmenuzar en esta clase qué es la oración, porque es un tema para una serie, ¿sí? De verdad que es un tema muy amplio. Pero quisiera darle dos definiciones que encontré, repito, en diccionarios bíblicos, y son similares a las definiciones. Dice: la oración es la comunicación del hombre con Dios. Se basa en la seguridad de que Dios existe y es galardonador de los que le buscan, como lo dice en Hebreos 6:11, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Comunicación. Comunicación del hombre con Dios. Ya desde aquí, de verdad que es increíble, hermanos. ¿Cómo nos vamos a poder comunicar con Dios? ¿Cómo vamos a tener acceso a Él? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? La segunda definición dice que la oración es el acto consciente del hombre de dirigirse a Dios para comunicarse con Él o buscar su ayuda en tiempo de necesidad. ¿Qué dice ahí? Para comunicarse con Él. ¿Con quién? Con Dios. Otra vez, es una comunicación. ¿Sí? Siguiente, por favor. Vamos, por favor, a Jeremías 33:3. ¿Y qué nos... Si alguien me ayuda, por favor, a leerlo. ¿Y qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33:3? ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? Sebastián. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí. Entonces, ¿qué nos invita a hacer Dios en este pasaje? Clamar, ¿sí? Y clamar significa gritar, significa llamar, significa vociferar. ¿Y ustedes creen que clamar es: Señor, te pido en esta mañana? ¿No? Obviamente, claro que no vamos a estar todo el tiempo, no quiero gritar en el micrófono, gritando, ¿no? Pero es una invitación, es un llamado a tener una comunicación con Él, una relación con Él. Y aquí empiezan a surgir preguntas. Dice: ¿cómo estamos, mis hermanos, respondiendo a esta invitación? Miren, el Señor tiene la mesa servida, pero es nuestra respuesta para sentarnos o no a su mesa y poder conversar. Y miren, hermanos, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero Él es tan cuidadoso, tan especial, que Él mismo nos invita a tener una conversación. ¿A poco no le gusta a usted cuando un amigo, un buen amigo, una buena amiga, oye, ¿qué onda? Hay que juntarnos para tomar un café y platicar? ¿Sí le da gusto? ¿No? Claro que esos momentos dan gusto, ¿no? Un buen amigo que te busque, una amiga. Pues bueno, el Señor hace eso, ¿no? Oye, ven, vamos a platicar. ¿Sí?
Y esta comunicación, mis hermanos, esta comunicación, la oración que es una comunicación, no es un monólogo, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un monólogo? Pues que nada más una persona habla, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros hablamos con Dios, pero ¿qué cree? También Dios quiere decirnos cosas, ¿sí? También Dios quiere hablarnos. Porque Él sabe cada problema, cada detalle, cada situación, cada pensamiento. Y como el buen pastor que es, en esa conversación nos aconsejará, nos guiará, nos alentará, nos exhortará de ser necesario para que tomemos las mejores decisiones, para que corrijamos. ¿Sí? Entonces que es una muy agradable invitación. ¿Y cómo promete responder Dios a su oración? Según ahí mismo en Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Dice, te enseñaré, ¿sí? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Se imagina que Dios revele esas cosas maravillosas? Digo, no hay revelaciones nuevas, ¿no? Pero esa intimidad, mis hermanos, esa intimidad son para las personas que deciden pagar el precio. Y ese precio es estar constantemente ahí. ¿Sí? No es ocasionalmente, repito. Pero usted cree, hermanos, que habrá tiempos cuando Dios esté demasiado ocupado como para oír su clamor, su oración. Obviamente la respuesta es no, ¿sí? O sea, Dios no está lo demasiado ocupado como pudiéramos pensar, ¿no? Pues es que miren, pues a lo mejor Dios está muy ocupado ahorita porque pues hay un broncón allá en Israel e Irán, ¿no? O sea, ¿qué va a andar preocupándose por mí porque no tengo de comer? O sea, hay cosas mucho más importantes, ¿no? Pudiéramos pensar. Allá están las broncas de verdad, allá están matando gente, bombardeándose. Allá debe estar el Señor ocupado ahorita en eso. ¿Qué va a tener tiempo para mí? ¿No? Y hermanos, creo que no entendemos, me incluyo, ¿no? La magnitud del Dios que tenemos. Él es omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Él es Dios y tiene la capacidad de escucharnos a nosotros y al hermano que se encuentra del otro lado del mundo. ¿Sí? ¿Sí ubica la grandeza de nuestro Dios? Así que no importa la hora, no importa la situación, podemos recurrir a Él en todo momento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ok. ¿Qué nos pide? ¿Qué consejo dio Jesús entonces? Orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Y tentación, hermanos, aquí es poner a prueba. Dado el uso común de la palabra de la religión judía, Jesús dice, no sea que sean una presa de la prueba que están a punto de enfrentar. Y hermanos, diariamente enfrentamos pruebas de todo tipo, ¿sí? Tentaciones, malos ratos, malos pensamientos, malas actitudes, etc. Cada día es una lucha contra los deseos de nuestra carne, ¿sí? Cada día, y también los domingos, ¿no? Y ahorita en la mañana también.
Cada día. O si no, tuvo alguna bronca ahorita en la mañana antes de venirse para acá, saliendo de aquí va a tener. Pero todos los días, hermanos. ¿Sí? Ni modo, estamos en esta carne, estamos en este mundo. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo pensamos combatir esos deseos si no hay una comunión con el Señor diariamente? Hermanos, no creo que salgamos bien librados si no hay comunión con Dios a través de la oración. Si no es a través de ella, de la oración, ¿cómo nos va a advertir el Señor de los peligros? ¿O cómo nos va a exhortar? Necesitamos una vida de oración, mis hermanos. Mire, el pastor Raúl decía, ¿no? Hace unos años, a veces la oración es bailar con la más fea, porque nadie quiere bailar con ella. Hermanos, es una realidad. ¿Sí? Nos cuesta mucho orar. ¿A cuántos se le vienen todos los pendientes del día a la cabeza cuando está a punto de orar? Sí, ya vamos a orar y se viene todo, ¿no? ¿O a cuántos los distrae la mosca que va pasando? Y más si tiene déficit de atención, como uno. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, ¿no? Sí. No nos gusta orar, nos cuesta trabajo orar. Pero es una disciplina. La oración es una disciplina, hermanos, que necesitamos adoptar ya en nuestra vida. Porque sí cuesta y cuesta mucho, esa es la realidad. Pero Jesús nos dice que lo hagamos. Ya vimos en Jeremías, nos invita Dios a hacerlo. Y bueno, ¿qué nos queda más que obedecer? ¿Sí? Y ahora, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Ya vimos que nos están invitando a orar, ya vimos que es una invitación de Dios, es una invitación del Señor Jesús, que nos cuesta orar, pero bueno, pues ya estamos orando, ¿no? Ya lo hicimos. Bueno, ¿y ahora qué peligros hay que evitar? Por favor, alguien me ayuda con Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, y quieren las sinagogas y las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿qué es lo primero que dice ahí? En Mateo 6. Que no llamen la atención. ¿Cierto? Así lo podemos parafrasear. Hermanos, el problema no es en sí la oración pública, ¿sí? Sino el tratar de llamar la atención, como la monita esa, ¿no? Y hermanos, la única recompensa que obtendrán aquellos que quieren llamar la atención, recibirán solamente eso, que los vean, ¿sí? Si eso es lo que buscamos, bueno, eso es lo que vamos a obtener, ¿sí? Que nos vean. ¿Y eso de qué servirá? Pues nomás para inflar el ego, ¿no? Pero de ahí no va a pasar. Aquí estoy seguro que Jesús se refiere a los hipócritas, aquellos que llevan una vida doble, que en secreto eran una cosa y en público otra cosa. Una persona piadosa, entre comillas, ¿no? Y aquí en la iglesia podemos poner cara de piedad y espiritualidad, como diría Bogdan, ¿no? Aquí podemos ser el santo, pero allá afuera el tinieblas, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabemos cómo está, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado de ser tales. Y ahí mismo, en Mateo 6, versículo 7, dice, eviten usar vanas repeticiones. ¿Sí? Nomás bla y bla, 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 bla. Aquí en este pasaje, hermanos, los judíos debatían sobre el uso de oraciones fijas. Generalmente consideraban que eran aceptables si la intención era genuina. Las oraciones genuinas, decían ellos,
sumaban la mayor cantidad de títulos posibles que tenía la deidad a la cual se oraba, esperando con esto asegurar su atención. Las oraciones paganas recordaban a la deidad los favores que uno había hecho o los sacrificios ofrecidos, intentando tener una respuesta de ese Dios, con D minúscula, ¿no? ¿Qué les recuerda eso, hermanos? Un claro ejemplo son los de la tienda de enfrente, ¿no? Que con cierto número de repeticiones de un Padre Nuestro, la oración de tal o cual santo, con eso aliviarán culpas o conseguirán favores, ¿sí? Bueno, tal vez como cristianos que indirectamente no lo hagamos así, ¿sí? Pero, ¿qué tal con que cuando por ideas o por costumbres usamos palabras para querer amarrar o para querer llamar la atención de Dios, ¿sí? O si grito más fuerte, o si digo tal o cual palabra, ¿sí? Por eso, mis hermanos, cuando usamos el nombre de Dios, no tiene que ser en vano, ¿sí? No podemos usar el nombre de Dios en vano. Cuando llegamos a decir, ¿no? Por ejemplo, si alguien se asusta, ¿no? ¿Y qué dice uno? ¡Ay, Dios! ¿Sí? Pues no es algo, pues no es un pecado, pero si ya uno se pone a pensar, analizar, meditar en esto, pues bueno, mencionas el nombre de Dios en vano, ¿no? O sea, ¡ay, Dios! ¿Sí? O el usar el si Dios quiere con ligereza, ¿sí? Eso últimamente en mí ha traído una convicción de cuando digo si Dios quiere, bueno, es que si Dios quiere va a pasar, si Dios quiere no va a pasar también. Aprendamos, mis hermanos, a no usar el nombre de Dios con ligereza, ¿sí? Es un nombre santo. Y aunque hemos hecho muy común el nombre de Dios, lo hemos mencionado muchas veces, que a veces pierde, o pensamos que pierde, porque no lo pierde el peso que es decir el nombre de Dios, usar el nombre de Dios. Entonces, cuidemos no usar vanas repeticiones, vanas palabras. Entonces, aquellas personas que, si usted conoce a alguien, ¿no? Cuando alguien de tanto que habla que hasta lo marea, ¿sí? Entonces, no mareemos a Dios, ¿no? No, va al grano ya, ¿no? Di lo que quieres, lo que necesitas. Seamos sinceros, hermanos, en nuestra oración. Ahora, un punto muy importante. ¿Cómo debemos orar? Y como dije al principio, ese tema da para muchos temas, ¿no? O sea, esto nomás es la embarradita, por así decirlo, porque es un tema muy amplio. Es un tema que da para muchos temas, voy a la redundancia. Pero ¿cómo debemos orar? ¿Sí? Sin preocupación. Y en lugar de vivir preocupado, ¿qué debemos hacer? Según Filipenses 4:6, que alguien me ayude, por favor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hacer conocer a Dios nuestras peticiones, ponerlas a sus pies en oración, pero también con acciones de gracias. Déjenle leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí ven ahí, verdad? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué descanso, ¿no cree?
No, Señor, pero tú no sabes lo que estoy pasando. No. Tú no sabes en el broncón que ando metido. Exactamente, porque tú te metiste ahí. Pero te voy a ayudar. Señor, no sabes la tristeza que siento. No, pues, yo te formé, yo sé lo que sientes. Y esta frase, no se preocupen por nada. No, qué fácil decirlo, ¿no? Pero hermanos, era Pablo quien nos estaba escribiendo. Y en la serie de Hechos que hemos visto, que acabamos de ver el viernes pasado, de que estaba naufragando, de que estaba en una tormenta, ¿y cuántas cosas pasó? ¿Sí? Y como les digo, no, que no se preocupen por nada. Y estamos ahorita a gusto, con aire acondicionado, recién bañados, así, no, tranquilos. No, pero esto lo estaba diciendo en persecución, en problemas, imagínense. No se preocupen por nada, y con los grilletes, ¿no? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo te vas a preocupar? Si mira cómo estás. Falta mucho, hermano, ¿no cree? Por crecer, por madurar. ¿Y cuántas veces precisamente hacemos lo contrario? O vivimos contrariamente a esto, preocupados por lo que nos falta o por lo que no tenemos, y no somos agradecidos por lo que sí tenemos, con lo que Dios hasta el día de hoy nos ha permitido tener. Y creo, mis hermanos, que nadie de aquí de nosotros puede negar la bondad de Dios en su vida. ¿Sí? No sé lo que cada uno esté pasando en lo personal, como familia, no lo sé. Dios lo sabe, pero no podemos negar la bondad de Dios. ¿Sí? No lo podemos negar. Ahora en Filipenses, ahí mismo, 4:6, ¿con qué actitud debo de pedir a Dios? ¿Qué dice? ¿Con qué acciones? De gracias, con agradecimiento, con contentamiento. Él a su tiempo dará la respuesta. ¿Sí? Y de hecho lo cantamos, ¿no? Hay un canto que lo cantamos aquí. Dice, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. ¿Sí? Muchas veces bendecimos cuando pues, tenemos lo que queremos, ¿no? Y cuando no lo tenemos, ¿qué? ¿Cómo está nuestro corazón? Y miren, al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto, en el versículo 7, ahí de Filipenses 4, dice que el cristiano puede experimentar la paz de Dios en su corazón al dejar, eso está bien interesante, al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Otra vez, dejar nuestra carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarnos. Hermanos, ¿usted cree que Dios es capaz de ayudarle? Yo a lo mejor, no, es que no sabes el problemón que traigo aquí. Necesito un buen abogado, un buen contador, un buen, lo que sea, ¿no? Pero bueno, si tenemos al Señor, porque a veces pensamos o actuamos con base en nuestro conocimiento, en los contactos que tenemos, en los recursos, en las capacidades que tenemos, en las habilidades, en los talentos, que por cierto son cosas que Dios nos dio. Pero hermanos, hay cosas que se arreglan con sabiduría y otras con fe. Y es ahí donde tenemos que dejar que Dios actúe. ¿Sí? Hay veces que vamos a hacer, Señor, pues yo hasta aquí me da, ¿no? Y descanso en que tú vas a obrar. Pero yo ya hice mi parte. Yo ya oré, yo pregunté, pedí consejo, no tomé decisiones arrebatadas. Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Bueno, y el Señor actuará. Y
¿Con qué actitud, mis hermanos? Estamos viendo cómo debemos orar. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Por favor, si alguien me ayuda. Hebreos 4:16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos acercarnos? Con confianza. Esta palabra se traduce como libertad. No con una confianza terrenal, sino una confianza que es a través de la sangre de Jesús que tenemos libre acceso al Padre. Ahora, mis hermanos, ¿no le parece que Dios es amigable? Que nos dice, acércate con confianza, ¿sí? Así como llegamos a la casa de un buen amigo, o a la casa de nuestros padres, o de una persona que nos aprecia, que nos sentimos bien recibidos, donde no hay rechazo, donde hay un cálido recibimiento, ¿sí? O sea, vente. O sea, vamos viendo todo lo que hemos estado viendo. O sea, Jeremías que dice, clama, ven, acércate. Jesús nos dice lo mismo, vengan, acérquense. Y aquí nos está diciendo, con libertad, con confianza. Si una persona nos los dice, un amigo, un hermano en la fe, oye, ven conmigo, platica, vamos a tomar un café, o llega a la casa con confianza, con libertad, pues uno ¿cómo se siente? Pues con eso, ¿no? Con confianza, pues se acercó, quiere pasar tiempo conmigo. Bueno, pues el Señor es lo mismo. Pero pues nos limitamos, no aprovechamos las oportunidades, no aprovechamos ese tiempo. Y bueno, pues del Señor no queda, ¿no? Del Señor no queda esa situación. Y hermanos, como dice, y es en su trono de gracia donde podemos precisamente encontrar eso. Gracia, misericordia, paz, amor. Y yo le pregunto algo. En su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener uno con Dios? O sea, ¿cómo voy a entablar una confianza con Dios si no tengo una comunión con Él? Esta comunión puede ser tan profunda como nosotros querramos, ¿sí? Que tanto lo conocemos es como nos vamos a poder acercar, ¿sí? Como lo natural. A lo mejor habrá algunos con los que tengamos más confianza, vaya, de poder acercarnos, o poder contarle otras cosas, con otros no tanto. Bueno, ¿y con Dios? ¿Tenemos la confianza? ¿O hay más o menos? ¿Sí? Es igual con el Señor. Otra parte de cómo debemos orar. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Ni modo, tenemos que hacer el chiste malo, cristiano, que pues no está César, ¿no? Podemos orar entonces sin él. Bíblicamente lo vamos a hacer. Orar sin cesar, ¿sí? ¿Y sabe qué significa cesar? Según el diccionario bíblico, exactamente, constancia, no parar. Según el diccionario bíblico dice, orar con determinación infatigable. O sea, estoy determinado a orar sin fatigarme, sin cansarme, constantemente. Así voy a orar.
La pregunta es, ¿así es mi oración? ¿Así oro? ¿Así oramos? Y creo que para muchos de nosotros, tristemente, ¿no? Porque es triste y es lamentable, la respuesta sería no. Pero eso es orar con determinación infatigable. ¿Sí? Es una determinación bien determinada. Orar sin cesar. Si debe orar todo el tiempo, ¿qué quiere decir eso de que puedo orar en cualquier lugar? Como por ejemplo el trabajo, viajando, etcétera. Uno en el modo religioso cuando vamos a Los Cabos y digo, así vamos a orar. Y me ha pasado como 2 veces, ya en la carretera, cierro los ojos, ¿no? O sea, es un... A veces trae uno ¿cómo se dice? La inercia, ¿no? Podemos orar en cualquier lugar. La respuesta es clara, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no podemos tener todo el día los ojos cerrados, ¿no? Como en este caso manejando, una imprudencia, ¿no? O a lo mejor apartarnos para orar, pero sí nos habla la Escritura de una actitud de oración, y es en nuestra mente, mientras vamos manejando, en los quehaceres del hogar, en las actividades de la escuela, en el trabajo. Y en vez de pensar cosas que no edifican, podemos elevar una oración y tener una comunión con Dios. Esto es un ejercicio fundamental, un ejercicio clave para nuestra comunión con el Señor. Y ahora, seguimos en la parte de cómo debemos orar. Vamos por favor a Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan, capítulo 14, versículo 13. Entonces debemos de pedir en el nombre ¿de quién? Es Jesús el que lo está diciendo, ¿no? En el nombre de Jesús, porque el Hijo le da gloria al Padre. Cuando se usaba en el nombre ¿sí? Eso significaba reputación o renombre, ¿sí? Por causa, Dios actuaba por causa de su nombre y Él defendía su honor. Y ojo, mis hermanos, esto no es una palabra mágica o es un amuleto, nada que ver. Habla de que las peticiones que le hagamos a Él se cumplirán siempre y cuando eso traiga honor al Padre. Si nuestras peticiones no traen honor al Señor, bueno, tenemos que revisar bien nuestra petición. Y Él no está obligado a contestar algo que solo satisfaga nuestros deseos personales, nuestros deseos desviados, o las oraciones en las que usemos, entre comillas, a Dios, como si Dios se dejara usar, ¿no? Pedir en el nombre de Jesús como lo comentaba, significaba una reputación, algo que está respaldado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, íbamos a la tienda, ¿no? Oiga, don Chano, dice mi mamá que si me puede dar 1 kilo de arroz y ella luego se lo paga, ¿no? Bueno, don Chano te daba el kilo de arroz porque sabía que tu mamá iba a pagar, porque había una garantía de que tu mamá te iba a pagarle, ¿sí? Bueno, en el nombre de Jesús es un nombre que tiene la autoridad, tiene el respaldo, pero repito, hermanos, no es una palabra mágica, no es un amuleto, o ya llamaré con esto la oración, no. Si nuestras peticiones traen gloria a Dios, bendicen su nombre, Él va a ser exaltado, van a ser contestadas. ¿Sí? Acompáñame por favor ahora al Salmo 66, versículo 18. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Salmo 66, 18.
Seguimos en esa parte de cómo debemos de orar. ¿Alguien lo puede leer? Muy bien. Déjese leer ahora, se lo leo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y hermanos, el pecado estorba la comunión con Dios. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy presente, muy claro. El pecado estorba mi comunión con Dios. Acompáñenme por favor ahora en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Si alguien me ayuda por favor a leerlo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Para que vuestras oraciones qué? No tengan estorbo. Otra palabra que se usa para estorbo es frustrar, ¿sí? Para que mis oraciones sean frustradas, tengo que tener una actitud. Bueno, aquí en este caso lo están hablando los esposos, ¿no? Pero esto aplica para todos, ¿sí? Si estamos en pecado, si hay algo oculto que Dios ya sabe, pero tenemos que confesarlo, si no estamos a cuentas con el Señor, nuestras oraciones serán estorbadas. Nuestras oraciones, pues ahí las voy a dejar en el buzón de pendientes, ¿no? El Señor. Bueno, ahí lo voy a dejar mientras arreglas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hay cosas que arreglar, mis hermanos, en primer lugar, pidamos perdón a Dios. Y si tenemos que hablar con alguien, pues hagámoslo. Alineémonos. Y después presentemos nuestras peticiones. Es el orden que el Señor nos pide, ¿sí? Es el orden que el Señor establece en su palabra. Ya para terminar, vamos a ver 3 versículos más. Hay alguien que me ayude con primera de Juan 5, 14, 15 y alguien 2 más que vayan a Mateo 21, 22 y a Efesios 3, 20. Por favor. Primera de Juan 5, capítulo 14, versículo 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como lo dije hace un momento, si nuestras peticiones van de acuerdo a su voluntad, si le van a dar honra, Él contestará. Cualquier otra petición que vaya en contra de esto, el Señor no está obligado a contestar. ¿Sí? Los que somos padres, ¿les decimos que sí a todo lo que nuestros hijos nos piden? No, ¿verdad? Ivana pide dulce a las 8 de la mañana. Para ella parece algo bueno, algo delicioso, algo agradable. Pues la respuesta es obvia, ¿no? No. ¿Sí? Aunque para ella, oye, pues es algo bueno, me gusta. ¿Sí? Pues sí, pero no es ni has desayunado, ¿no? Bueno, pues con Dios es lo mismo. Él sabe lo que nos conviene y en qué momento. Y a veces, hermanos, o muchas veces, no vemos todo el panorama completo de qué pasaría si Dios nos da lo que pedimos. Podrían ser graves consecuencias. Pero Dios es sabio y sabe por qué sí o por qué no. Sí. Y como dicen, Señor, permíteme ganarme la lotería, mira, te voy a demostrar que no, el dinero no me domina. Pues no. Sí. El Señor sabe, mis hermanos. Y ese punto pudiera ser difícil de entender porque tal vez hemos hecho oraciones que
Me atrevo a decir que son buenas, son justas, son correctas, pero a veces el Señor pareciera que no respondiera. Pareciera. Bueno, en lo que podemos descansar es que aún en eso, hermanos, hay una respuesta y cuidado de Dios, aunque no entendamos, porque es cierto, nos pasan cosas por la cabeza, pero sí, ¿qué onda, Señor? Pero aún en medio de eso, confiemos. Y sé que puede sonar difícil, ¿sí? Pero el Señor nos escucha, mis hermanos. ¿Sí? El Señor nos escucha y Él sabe mejor que nosotros lo que estamos pasando. Y que esa respuesta que quisiéramos, ese milagro genuino, como decía, no es una buena intención, es algo que te va a dar gloria, Señor. Bueno, eso puede tomar un tiempo. Puede tomar un tiempo. Y en ese tiempo, el Señor está formando nuestro carácter. ¿Sí? El Señor, mis hermanos, aprovecha cada oportunidad, cada situación, si somos hijos de Él, para formar nuestro carácter. Porque qué fácil sería para nosotros, ¿no? Señor, dame eso. Sí, ahí está. ¡Pum! Ah, ya. Pero la paciencia, mis hermanos, forja el carácter. Y duele y cuesta, sí. Y mucho. Pero eso forja el carácter. Ahí es donde forja el carácter. Ahí es donde crecemos, ahí es donde maduramos. En la espera. Pero confiemos en que el Señor está obrando. Alguien, por favor, que me ayude con Mateo, capítulo 21, versículo 22. Como lo dijimos hace un momento, hay cosas que se resuelven con fe y otras con sabiduría. No, Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Yo hice lo que me correspondía, ya me puse cuentas, le pedí perdón a mi hermano, ya fui diligente en mi trabajo, ya hice eso, ya hice aquello. Bueno, Señor, tengo fe en que tú vas a contestar. Sí. Pero a veces dudamos, hermanos, y tal vez por eso Dios no contesta. Pero Él mismo nos invita a creer y acercarnos confiadamente a creer que Él lo hará. Sí. Efesios capítulo 3, 20, por favor. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando nuestras peticiones, mis hermanos, van de acuerdo con su voluntad y le van a dar honra, Él supera nuestras expectativas. Sinceramente, hermanos, sinceramente, ¿cuántos han experimentado esto? Que no solamente contestó la petición que teníamos, sino que fue más allá. Y nos regala algo más que ni siquiera hayamos considerado. Yo lo he experimentado. Espero que usted también, y si no, bueno, yo espero que pronto lo haga. Él es sumamente confiable, hermanos. Él es sumamente confiable y capaz de ayudarnos. Ahora, termino con eso que encontré. No está en la Biblia, pero es algo que no agrede y puede muy bien resumir las respuestas de Dios. El sí de Dios bendice, el no de Dios protege, el espera de Dios prepara. ¿Sí? Pudiéramos resumir de manera muy general las respuestas de Dios en esas tres. A veces quisiéramos el sí, no, sobre Señor, de una vez sí o no. No, pues sí. Sobre Señor, de una vez sí o no. No, pues no, pues ya ni modo, no. Pero a veces la que menos quisiéramos es un espera. Ay, esa no quería, Señor. Pero una vez más, aunque pareciera que no respondiera, Él está formando nuestro carácter. ¿Sí?
Él está formando nuestro carácter en la espera. Sí. Bien, mis hermanos, si alguien tuviera alguna duda, comentario, aportación, bienvenidos. Hermanas. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Me tocó estar en ciertos congresos para jóvenes donde el Padre Nuestro era oración de inicio, pero desglosadamente. Entonces, era una bonita disciplina, y era una bonita forma de hacerlo, aunque pues no tiene que ser una regla, Claro. El Padre Nuestro. Porque implicaba, no venga los problemas a mi vida, mi país, mi familia, etcétera. Implicaba adentrarse de aquí en él, y es un modelo que Dios dejó. Claro. Por si nos falla, como ustedes de repente, la lista de cosas que traemos aquí mal acomodadas, pues es una manera bonita de estar la palabra. Fíjense, sí, qué buen comentario, porque fíjese que cuando el Padre Nuestro, cuando decimos el Padre Nuestro, ¿qué piensa luego, la verdad? En la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica ha abrazado mucho, ha hecho popular, pues, ¿no? El Padre Nuestro. Y como que sentimos que le pertenece a ellos, ¿no? ¿Sí? Pero está en la Biblia, ¿sí? Jesús lo dijo. Señor, enséñanos a orar. Bueno, así. Y creo que a veces nos hemos privado, nos hemos perdido de ese modelo de oración cuando está en la palabra, ¿sí? Y como bien dice nuestro hermano, o sea, desglosarlo, entender. De hecho, por eso comentaba al principio, ¿no? De que era el tema de... hay una serie que llevaron en Londres, allá, el pastor Raúl Rocío, que era Señor, enséñanos a orar, basado en Padre Nuestro, son como 40 temas, ¿sí? Porque si desglosamos la oración del Padre Nuestro, pues, ahí nos van a hallar, ¿sí? Pero a veces hemos creído que pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Porque no, que hay otros padres nuestros, ¿no? Y ya venimos, como crecimos con eso, ya en nuestra cabeza se forman ideas. Pero no, el Padre Nuestro es bíblico, viene en las Escrituras, Jesús lo dijo. Y podemos recurrir a Él, ¿no? Como bien dice mi hermana, si no sabemos qué decir, bueno, Padre Nuestro. ¿Sí? Muchas gracias, hermana, por el comentario. ¿Alguien más? Bien, pues si no hay nadie más, pues vamos a orar para despedirnos, ¿sí? Señor, gracias te damos en esta mañana una vez más por tu palabra que fue expuesta y, Señor, enséñanos a orar, Dios. Queremos ser sabios en nuestras palabras, no usar vanas repeticiones, sino hablar correctamente y Señor, que podamos darte gloria con nuestras peticiones, que te demos honra con nuestras peticiones. Tú te agradas de aquellos que se acercan a ti confiadamente, de aquellos que se acercan a ti confiando en que tú les oyes y que responderás, Señor. Y enséñanos a recibir la respuesta, que a veces será lo que nosotros queremos, a veces será lo que nosotros no hubiéramos querido, a veces va a ser que esperemos, pero Señor, que cualquiera que sea la respuesta, aceptarla, abrazarla porque viene de ti y descansar en ella, Señor. Gracias porque nos invitas a tener comunión contigo.
Gracias porque nos invitas a acercarnos. Y qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Queremos honrarte, Dios, con nuestras oraciones siempre. En el nombre de Jesús. Amén.